Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Felicidades a los metrófanos, a los optatos, a las quirinas, a las Ruths y a las Noemíes en el día de su santo. Y felicidades también a Carlos Ares, que hoy cumple 63 años en Zaragoza, a Miguel Granero, que cumple 61 en Úbeda, y a Antonia Murillo, que cae en 91 años en Llerena. Seguro que nos están escuchando porque los tres son oyentes de este programa. Buenos días desde Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre y Jessica de Jesús. Es miércoles 4 de junio del año 2025, con cielos cubiertos en el tercio norte y despejados en el resto del país. Está comenzando este nuevo día. Se anuncian chubascos en las primeras horas en el Cantábrico y en los Pirineos. Luego a la tarde los tendremos en el interior de la provincia de Castellón y también en el norte de Cataluña. Las temperaturas bajan en el norte del país, suben en el sur. Estamos estrenando la mañana con 16 grados en Gijón. Tenemos 15 ahora mismo en Toledo, 22 en Denia. Y a Brasero, que ya está esperando para contarnos con más detalle la previsión del tiempo para este día. Tres historias para empezar el miércoles. Leire se borra como militante de común acuerdo con Santos Cerdán para salvar al PSOE del caso Fontanera. La militante Prime comparece esta mañana ante la prensa y se le agradece que lo haga, para explicar su larga trayectoria periodística, las graves irregularidades que ha descubierto en la UCO, supongo, y por qué no las puso en conocimiento del ministro Grande Marlaska, que en todo esto sigue estando de perfil. La ministra portavoz persevera en dar aire a la falsedad sobre las amenazas del capitán Bonilla al presidente Sánchez y dice que es que las frases son interpretables, sobre todo las que nunca se dijeron, ministra. La realidad alternativa se abre camino en el gobierno que presume de combatir los bulos y que legisla contra quienes los alimenten, mientras los alimenta. Y mes y pico después de que Marlaska, obligado a rescindiera el contrato de las balas israelíes, ahora es Margarita Robles quien cancela la compra de misiles con licencia israelí. Hace un mes decía que no había alternativa tecnológica, que no debían confundirse las armas con las licencias, y ahora donde digo lo que me van mandando. En Gaza, el ejército israelí admite haber disparado en un reparto de ayuda humanitaria. Hay 30 muertos y casi 100 heridos. Bueno, que hablará Leire esta mañana. Qué emoción, qué intriga. Qué cosquilleo, ¿verdad? En el estómago. Será lo que diga. Leire Díez Castro, ¿sabe usted? Leire Díez Castro, famosa periodista de investigación con una larguísima trayectoria profesional a sus espaldas. Es verdad que toda en la política y de la mano del PSOE, incluido su desempeño como directora de Relaciones Institucionales de la empresa pública Correos, nada menos. Bueno, Leire Díez Castro ayer llegó a la sede socialista de Ferraz porque había sido citada para ver qué tenía que contar en el expediente informativo que la dirección del PSOE había abierto, no contra ella, sino sobre lo que se estaba publicando y que le afectaba a ella, ¿no? A la entrada dijo que no iba a decir nada y a la salida pues dijo exactamente lo mismo. Es que no quiero que os pase nada, por favor. Si iba a escribir un libro porque tenía que morir el capitán. Perdón, si iba a escribir, si iba la van a expulsar del partido. Solo eso. Que hay que matar a un guardia. Solo eso. Le van a expulsar del partido. Que si la van a expulsar del partido, bueno, ya no dijo nada. Bueno, lo que dijo es que no quería que les pasara nada a los periodistas, colegas suyos, ¿verdad? Que estaban allí en la puerta de Ferraz, pues, en esta melee que escuchaban ustedes. Pero inmediatamente después de que Leire Díez Castro abandonara Ferraz, la dirección de Ferraz comunicó que ella había pedido la baja, espontáneamente, que había pedido la baja y que le había sido aceptada la petición y que, por tanto, pues deja de ser militante del Partido Socialista. ¿Cómo era eso que ella decía? No soy una periodista, una militante periodista, es una periodista que milita. Bueno, pues periodista o lo que sea, sigue siendo militante ya. No, digo que esta mañana va a dar explicaciones. Hay un elemento interesante en esta. Bueno, todo es interesante. Además de que, o al margen de que el enfoque que hoy casi todos los diarios le dan a este asunto es que Leire Díez Castro ha pactado con la dirección del Partido Socialista su salida voluntaria, porque así el PSOE no tiene que expulsarla. Y porque así además el PSOE ya puede decir, pues ya asunto terminado, por nuestra parte pues aquí ha quedado el asunto. Pero claro, es que ella entregó a la dirección del Partido Socialista ayer un pendrive. Se supone que con toda la información
material, munición, cada cual que lo llame como quiera, que ha ido recabando en estos años de sesudo trabajo de investigación periodística. Todo ese material en ese pendrive ahora lo tiene Santos Sardán. O sea, esta historia empezó cuando El Confidencial publicó que Santos Sardán tenía una fontanera llamada Leire Díez Castro que estaba por ahí buscando material con el que poder después pues desacreditar, que te digo yo, a jueces, a periodistas, a fiscales. Ahora hemos visto también que agentes de la UCO. Así empezó. ¿Cómo termina la historia? Con Santos Sardán teniendo en la mano un pendrive con todo el material que Leire Díez Castro a lo largo de estos años ha ido recabando contra la UCO y los fiscales y los jueces. ¿Qué va a hacer el PSOE con ese pendrive? Qué interesante saber eso, ¿no? Interesante. Bueno, mientras hay ministros y medios de los que al gobierno le gustan, de los que no llama pseudomedios, por ejemplo El Plural, que han publicado que una parte del gobierno cree que la UCO es como una especie de unidad conspiradora, que está contra el gobierno. Esto de la UCO patriótica y todo eso, pues el gobierno sigue sin desmentir tampoco eso. El gobierno no desmiente ya nada de lo que maneja, ¿no? Sigue sin hablar Marlaska sobre esta cuestión, sigue sin hablar la boca, por supuesto, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ya hemos contado que tanto la oposición como estos grupos que son afines al gobierno, que apoyan casi siempre al gobierno, hablo de Esquerra Republicana de Cataluña, o Podemos, por ejemplo, que cada vez está más en la oposición que otra cosa, que aunque a menudo apoyan al gobierno, pues en este caso están pidiéndole explicaciones al gobierno, al presidente personalmente, sobre este asunto de Leire y compañía. Y querían que el presidente compareciera para dar explicaciones, pues ahora, cuando tiene que darlas. Pero no va a ser posible porque la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, entiende que todavía no toca, que hay que dejar esto pues para más adelante, igual para la última semana de junio, quién sabe ya si para cuando se haya terminado el actual periodo de sesiones y entonces haya que dejar la historia para el mes de septiembre o a la vuelta del verano. Total, que tanto los grupos de la oposición como muchos medios esta mañana interpretan que Francina Armengol, en su tarea como delegada del gobierno en la presidencia de las Cortes, pues está atendiendo a una instrucción que ha dado el presidente Sánchez, que es que se obstaculice o retrase o demore o impida en cualquier caso o a toda costa que él tenga que comparecer en el Congreso para hablar de esta cuestión. Parece que también ha dado la instrucción el presidente del gobierno de que ningún ministro rectifique nada de lo que dijeron el sábado sobre el capitán Bonilla y la bomba Lapa y toda esa historia que tanto le ha interesado, tanto le ha preocupado al gobierno. Que le ha dado, no ya es que utilizara una información mutilada, una conversación privada entre privado o profesional, no sé, entre un agente de la UCO y un confidente del año 2021, que apareció mutilada con frases que al no existir en la transcripción o en lo que se publicó, claro, alteraban completamente el sentido de la conversación. No es solo eso, no es solo que utilizara una conversación mutilada, es que incluso si no estuviera mutilada y se hubiera referido a la conversación real o completa, el afán por convertir una conversación de un agente con un confidente en una amenaza real para el presidente Sánchez, como si fuera verdad que le fuera a poner el agente de la UCO una bomba Lapa al presidente, sea un dislate completo, pues parece que a una parte del gobierno, al parecer, o al menos a una parte del gobierno, le parece útil no para las tareas propias de un gobierno, que son las de gestionar el país y gobernar a los gobernados, no, para otra cosa, que es la contraprogramación, la batalla partidista, en fin. Y por eso ayer la ministra portavoz, decíamos aquí, ¿rectificará lo que dijo? Bueno, pues no. Lo que hizo Pilar Alegría es, bienvenidos al mundo de la realidad alternativa, explicar que es interpretable. O sea, ya estamos en este terreno en el que nada es verdad ni es mentira. Una conversación no es ni una cosa ni la otra. Una conversación es interpretable y por eso ella no tiene nada que rectificar. Ciertamente nos hicimos eco de una información que había sido publicada por distintos medios de comunicación. Y es verdad que posteriormente algún medio de comunicación entendió que una parte de esos mensajes se podían o había que interpretarlos de otra manera. Pues ya está. ¿Pero cómo que ya está? ¿Cómo que ya está? Sí, ya está. Un medio de comunicación, que por cierto se llama The Objective, aunque el gobierno lo considera pseudomedio, es quien desmiente el bulo o la falsedad o la mala interpretación, ¿verdad? Y entonces publica la conversación completa. Entonces ahora ya sabemos cuál es la conversación completa. O sea, hay una conversación, no hay varias, es una conversación. Lo que se había publicado antes era una parte mutilada de la conversación. Dice la ministra, bueno, pero es un medio que interpreta que la conversación dice otra cosa. No, que no es que lo diga el medio, es que la conversación dice otra cosa.
gobierno a la vez que está... O sea, si quedaba alguna posibilidad de atribuir un verdadero deseo a este gobierno de combatir los bulos y la desinformación y de considerar grave la desinformación, la intoxicación, los bulos y por tanto de tomarse como una iniciativa verdaderamente loable la legislación que pretende sobre los bulos y los pseudomedios, si había alguna posibilidad de tomarse en serio todo eso, ayer ya quedó completamente descartada, claro. Cuando es el propio gobierno, es que la ministra es la portavoz del gobierno, o sea, ayer hablaba todo el gobierno en la voz de Pilar Alegría. Si todo el gobierno entiende que una conversación es interpretable, cuando se ha demostrado que la conversación no había sido correctamente transcrita y que por tanto era mentira la conclusión que se sacaba, a la que dieron aire los ministros mitineros, si todo el gobierno interpreta eso, si todo el gobierno está en la realidad alternativa, entonces ¿qué crédito puede dársele a su lucha contra la desinformación? Han pasado 2 semanas desde que el gobierno decidió apoyar la proposición de sus socios de Sumar, el PSOE decidió apoyar la proposición de sus socios de Sumar para aprobar un embargo de armas a Israel, para modificar la legislación. Vamos a ver en qué queda esa tramitación parlamentaria. Ese día Margarita Robles insistió una vez más en que España no compraba armas a Israel, sino que eran licencias de tecnología, y desde el Ministerio de Defensa decían, es que no tiene alternativa posible, o sea, es que dependemos de esas licencias. Pues por ejemplo para los misiles contra carro. Bueno, pues aquí también se cambia de opinión y ahora lo que anuncia el Ministerio de Defensa es que se cancela ese contrato y que por tanto no habrá tampoco tecnología israelí, bueno, al menos en este contrato en concreción de los misiles, no habrá licencias israelíes. Pues lo llama el gobierno desconexión tecnológica de Israel y de las empresas israelíes. Y por cierto, en Israel, que es donde está lo importante, en Gaza, más que en Israel, el ejército israelí ayer admitió que ha disparado contra una multitud de palestinos que estaban esperando para recibir ayuda humanitaria. Dice que había algunas personas que estaban caminando hacia las tropas israelíes y que eran amenazantes, y entonces abrió fuego. Los llama sospechosos. Se ha llevado por delante la vida de 30 personas y ha herido a más de 100. Dice el gobierno israelí que en generalidad todo esto se produjo, pero lejos del centro de distribución de ayuda, que estaban a 500 metros. O sea que el gobierno israelí también encuentra, y el ejército encuentra siempre una justificación, incluso para sus evidentes, como poco errores, para sus evidentes dislates en la invasión u ocupación de Gaza, que sigue adelante.